Esa mañana me quedé un largo rato frente al espejo del baño, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Por un momento apenas la reconocí. Las líneas finas alrededor de mis ojos parecían más profundas que ayer, los surcos junto a mi boca más marcados. Algunos cabellos grises asomaban entre el castaño y sin importar cuánto los cepillara, se empeñaban en brillar bajo la luz. Tenía 38, me repetí, pero el espejo me decía otra cosa. 45, quizá más. Un suspiro cansado se escapó de mis labios. En algún punto, el tiempo me había robado la juventud, y yo ni siquiera lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Mamá, ¿vas a tardar mucho? Sophie necesita usar el baño». La voz de Ashley sonó impaciente, cortante, como una cuchilla que ya conocía bien. Miré el reloj. Las 8. Teníamos 40 minutos antes de salir. Enjuagué mi boca, abrí la puerta y allí estaba ella, 16 años, cabello liso perfectamente planchado, los brazos cruzados y el ceño fruncido. Pasó sin decir nada, tirando de la muñeca de Sophie, que caminaba medio dormida, y murmuró un tímido gracias solo porque su hermana la empujó a hacerlo. Me hice a un lado, conteniendo el fastidio que me quemaba el pecho. Últimamente Ashley me ponía a prueba con cada palabra, con cada mirada. Cada comentario suyo me hería más de lo que quería admitir. En la cocina, el aroma de la avena llenaba el aire. Serví 3 tazones y vasos de leche. Ethan, mi hijo del medio, ya estaba sentado, con el cabello revuelto y la expresión tranquila. Sophie se subió a su silla frotándose los ojos. Ashley se dejó caer frente a su plato, lo miró con desprecio y torció los labios. ¿Avena otra vez? Y la leche está tibia. Ni siquiera sabes preparar un desayuno decente. Apreté los dientes. No está tibia, la saqué del refrigerador hace un minuto. Ella bufó. Claro, para ti todo es suficiente. Pero honestamente, pareces una vieja. Ni siquiera te maquillas. La señora Henderson, la del otro lado de la calle, tiene más de 40 y se ve mejor que tú. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise gritarle, recordarle todo lo que hacía sola, las cuentas, los turnos dobles en el hotel, las noches sin dormir ayudándoles con la tarea. Pero tragué saliva. Aprendí hace tiempo que discutir con ella solo alimentaba su crueldad. Ethan dejó la cuchara, miró a su hermana con el ceño fruncido. Deja de ser mala. Mamá trabaja mucho. Al menos tenemos comida. Tiberius agradecer. Ashley puso los ojos en blanco. ¿Agradecer esto? Vivir como pobres, ir a la escuela en ese coche viejo. ¡Qué vergüenza! Sophie, con su voz suave, susurró, «A mí me gusta la avena de mamá». El silencio cayó pesado sobre la mesa. Contuve el aire en mis pulmones. Conté despacio. 1, 2, hasta 10. Inhaler. Exhalar. Cuando llegué al final, la rabia se había apagado un poco, dejando solo un cansancio infinito. «Terminen de comer», dije en voz baja. «Tenemos que salir pronto». El sonido del metal raspando el tazón rompió el momento. Ashley empujó su plato y se levantó sin mirarme. Ethan terminó su desayuno con la mirada preocupada. Sophie comió en silencio, balanceando los pies bajo la silla. Minutos después, los 3 salimos al frío de Scranton. El viento me golpeó el rostro, y mientras ayudaba a Sophie a abrochar su cinturón, sentí que el día apenas comenzaba y ya me había drenado toda la energía. Pero no podía detenerme. No tenía ese lujo. El aire dentro del coche era tan frío como el de afuera, aunque las ventanas estuvieran cerradas y la calefacción chispeara con un gemido débil. El motor del sedán tosió antes de ponerse en marcha. Sophie se acomodó en su asiento elevador, aferrando su muñeca favorita. Ethan miraba por la ventana, con la mochila en el regazo. Detrás de mí, Ashley cruzó los brazos y apoyó la frente en el vidrio, el reflejo de su cara mostrando ese gesto de desdén que ya conocía demasiado bien. Conduje despacio por las calles cubiertas de escarcha. La radio estaba encendida, pero solo se oía un murmullo distante. En aquel silencio cargado, el tic-tac del intermitente me perforaba la cabeza. ¿Alguna vez notas que las otras mamás se ven como si realmente se preocuparan por algo? Su voz rompió el aire como una hoja filosa.
La señora Parker deja a Hallie en un SUV nuevo cada mañana. Lleva tacones, maquillaje. Tú pareces su empleada. Tragué saliva y fijé la vista en el semáforo. No respondí. Aprendí a contener las palabras, porque cada una que decía se convertía en gasolina para su ira. Ashley soltó una risa breve, amarga. Tal vez por eso papá se detuvo de golpe. El silencio cayó como una piedra. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Termina la frase, murmuré, sin mirarla. Ella giró la cabeza con una sonrisa retadora. Nada. Solo digo que no me sorprende que estés sola. El coche siguió avanzando unos metros más, el motor rugiendo bajo la nieve. Podía oír mi propia respiración, rápida, cortada. Ethan tensó los hombros. Sophie jugueteó nerviosa con el cinturón de seguridad. Basta, Ashley, di al fin. Mi voz temblaba, pero tenía filo. Ni una palabra más. ¿Por qué vas a llorar?, respondió ella con un tono que me desgarró más que un grito. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de mí como una ola que no pude detener. Giré el volante hacia el arcén y frené bruscamente. El chirrido de los neumáticos sobre el hielo resonó en el aire helado. Me volví hacia ella. Si te avergüenzo tanto, baja y camina. Por un instante, nadie respiró. Ethan me miró horrorizado. Sophie empezó a llorar, cubriéndose los oídos con las manos. Ashley parpadeó, incrédula, y luego soltó una carcajada seca. Fine. Abrió la puerta con violencia. El aire gélido se coló al interior como una bofetada. «Ashley», gritó Ethan, pero ella ya estaba bajando, con la mochila golpeándole la espalda. Dio un portazo tan fuerte que todo el coche tembló. Sophie Solazoba. «Mami, no la dejes, por favor». Traté de hablar, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Miré por el espejo retrovisor. Su figura se hacía cada vez más pequeña entre la nieve, caminando con paso obstinado, la bufanda ondeando al viento. Mi corazón martillaba con una culpa inmediata, brutal. Pero el reloj seguía corriendo, y tenía que llevar a los otros dos a la escuela. Tenía que seguir. «Estará bien, cariño», murmuré, sin creerlo. «Conoce el camino». Sophie lloraba en silencio. Ethan apretaba los puños, mirando por la ventana con los ojos llenos de rabia contenida. Pisé el acelerador. El coche avanzó lentamente por la avenida blanca, dejando atrás las huellas que el viento pronto borraría. Mis manos temblaban sobre el volante, sentía el pecho apretado, el aire denso. En el retrovisor, la figura de mi hija desapareció entre los copos. Y en ese instante, supe que algo dentro de mí también se había perdido allí, en medio de la nieve y del silencio. El vestíbulo del hotel me recibió con un aire tibio y artificial, perfumado con desinfectante y café recalentado. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro todo parecía detenido en una rutina implacable. Crucé la puerta casi corriendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegué al mostrador, la voz aguda de la señora Cartwright me cortó el paso. «Llegas tarde otra vez, Linda». Su ceño era una línea perfecta de desaprobación. Sostenía una carpeta contra el pecho, los labios apretados. «Lo sé, señora, lo siento. Hubo tráfico. Ahórrate las excusas», me interrumpió, golpeando la carpeta con el bolígrafo. «2 quejas ayer, una porque confundiste la hora de un backup call, otra porque no sonreíste lo suficiente al huésped. Esto no es un refugio de caridad, Thompson. Si no puedes con el ritmo, hay muchas mujeres esperando tu puesto». Bajé la mirada, tragando el orgullo. «No volverá a pasar». Ella asintió, fría. «Eso espero». Mientras hablaba, detrás de mí se oían las ruedas de las maletas arrastrándose sobre el suelo brillante. Un grupo de turistas se reía junto al dispensador de café, ajeno a la escena. El olor a desinfectante me mareaba. Todo ese mundo impoluto y ordenado me hacía sentir aún más fuera de lugar. Me puse detrás del mostrador, ajusté el uniforme, respiré hondo y forcé una sonrisa para el siguiente huésped. «Buenos días. Bienvenido al Hotel Greenstone. ¿En qué puedo ayudarle?». Las palabras salieron mecánicas, sin alma. Cada llamada telefónica,
cada reserva, cada gracias por hospedarse con nosotros era una línea ensayada. Mis manos se movían por costumbre, pero mi mente estaba lejos. Ashley. Su cara de desprecio, su voz dura repitiendo "I hate you". Aquellas 3 palabras se incrustaban como ecos en mis pensamientos, repitiéndose una y otra vez, más fuertes que el murmullo de los huéspedes, más reales que los números en la computadora. Revisé una lista de check INS, pero las letras se confundían. Pensé en Ethan y Sophie en la escuela, en el miedo en los ojos de Sophie cuando Ashley bajó del coche. Sentí un nudo en la garganta. No podía quebrarme, no allí, no frente a nadie. El teléfono sonó. Lo atendí con la sonrisa impostada que se me había vuelto uniforme. Recepción, habla Linda, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de un cliente molesto retumbó al otro lado, quejándose de una toalla manchada. Me disculpé una y otra vez, colgué y respiré con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Las horas pasaron lentas, arrastrando mi cansancio por cada minuto. A veces, mientras rellenaba formularios o acomodaba llaves, me descubría mirando mi reflejo en el vidrio del mostrador. Una mujer con los ojos vacíos, el cabello recogido con prisas, sonriendo a desconocidos que no la verían 2 veces. Cuando por fin el reloj marcó el final del turno, tenía la sensación de no haber respirado en todo el día. Caminé hacia la puerta de salida, el zumbido de las luces fluorescentes detrás de mí. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo el mundo con su manto blanco. Y allí, bajo ese frío que calaba hasta los huesos, comprendí que ya no era más que un cascarón que aprendía a sonreír. Un cuerpo que funcionaba por inercia, una madre que debía seguir, aunque por dentro se sintiera vacía. La oscuridad había caído sobre Scranton cuando salí del hotel. El aire olía a hielo y humo de chimenea. Caminé deprisa hasta el coche, el mismo que esa mañana había sido escenario de una tormenta distinta. Encendí el motor y el ruido metálico del escape me recordó lo viejo y frágil que era todo en mi vida: el auto, el sueldo, mi paciencia. El trayecto a casa fue silencioso. Las luces navideñas de las casas vecinas parpadeaban en la distancia, pero a mí me parecían más tristes que alegres. Me repetía que Ashley estaría ya en casa, enojada, pero a salvo. Que la encontraría en su habitación fingiendo no oírme, con los audífonos puestos y el rostro hundido en la pantalla del teléfono. Pero al abrir la puerta, lo primero que me golpeó fue el silencio. No había música, ni portazos, ni sarcasmos rebotando por las paredes. Solo el zumbido bajo del calefactor. Dejé las llaves sobre la mesa y llamé con voz temblorosa. Ashley. Nada. En el sofá, Sophie dormía abrazada a su manta rosada, con el pulgar todavía húmedo. Ethan estaba en la mesa del comedor, haciendo su tarea, su cara iluminada por la lámpara. Levantó la vista apenas. ¿Volvió?, preguntó. Negué con la cabeza. No la he visto. Fui hasta su habitación. La cama estaba intacta, las cobijas dobladas. El aire olía a vacío. Me llevé la mano al pecho, como si pudiera frenar el miedo que empezaba a latirme dentro. Preparé la cena en automático. Calenté una sopa, serví platos que nadie comería. Los niños se sentaron, pero comieron en silencio. Cada tic del reloj en la pared me sonaba como un reproche. Cuando el teléfono vibró sobre el mostrador, casi lo dejé caer. Corrí a verlo, el corazón disparado. Era un mensaje. No volveré. Déjame en paz. Las letras se desdibujaron frente a mis ojos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me llevé una mano a la boca, pero el sollozo escapó igual, seco, desesperado. Ethan me observó desde la mesa, sin entender del todo. Es de Ashley. Asentí, incapaz de hablar. Sophie frunció el ceño, medio dormida. ¿Qué pasa, mami? Todo está bien, cariño, mentí. Solo, está molesta. Me levanté y caminé al baño, cerrando la puerta tras de mí. La luz fluorescente zumbaba sobre el espejo empañado. Apoyé las manos en el lavabo. El teléfono aún temblaba en mi palma, esa frase clavada como un cuchillo. No volveré. La respiración se me hizo corta. Me dejé caer al suelo frío, con las rodillas recogidas. Las lágrimas llegaron de golpe, sin aviso. Lloré hasta quedarme sin aire,
hasta que mi cuerpo se estremeció como si también quisiera rendirse. No quería que me escucharan, pero el llanto se me escapaba en gemidos sordos. Unos golpecitos suaves resonaron en la puerta. Mamá. Era la voz de Ethan, tímida, contenida. «Estás llorando». Me limpié la cara con la manga, intentando sonar firme. «No, mi amor, estoy bien. ¿Puedo entrar?» No respondí. El pestillo giró y la puerta se abrió apenas. Su silueta se recortó contra la luz del pasillo. Tenía los ojos grandes, llenos de preocupación, esa mezcla de infancia y madurez temprana que solo los niños que cargan demasiado aprenden a tener. Se acercó despacio y me rodeó con los brazos. Su cabeza apenas me llegaba al pecho. «Todo va a estar bien», mamá susurró. «Ashley va a volver». Lo abracé con fuerza, apretando los labios para no romperme otra vez. Sentí su calor, su corazón pequeño latiendo contra el mío, y pensé que él era lo único que me mantenía de pie. Permanecimos así un largo rato, bajo esa luz blanca y fría, el mundo detenido afuera. No supe cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el silencio, la sensación de tener a mi hijo entre los brazos y el pensamiento punzante de que, tal vez, acababa de perder a mi hija. Cuando por fin me levanté, apagué la luz y lo llevé a su habitación. Le acomodé las cobijas, besé su frente y le prometí que todo saldría bien, aunque las palabras sonaran vacías. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando la puerta como si pudiera abrirse en cualquier momento. Pero no lo hizo. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, mis ojos ardían y mis manos temblaban. Me miré en el reflejo del ventanal, el rostro hinchado, las ojeras oscuras. Tomé aire y, como cada mañana, me obligué a seguir. Había que preparar a los niños para la escuela. Aunque por dentro ya no me quedaran fuerzas. El cielo seguía gris cuando estacioné frente a la escuela. El aire olía a nieve vieja y a neumáticos húmedos. Ethan y Sophie ya estaban dentro desde hacía un rato, y yo seguía sentada en el coche, intentando reunir el valor para entrar. Tenía los ojos hinchados, el cuerpo pesado, y una frase que no dejaba de girar en mi cabeza: «No volveré». Cuando por fin crucé las puertas de la escuela, el murmullo de los pasillos me golpeó. Los casilleros metálicos, las mochilas coloridas, las risas distraídas de los adolescentes. Todo parecía normal, excepto mi respiración. Caminé hasta la oficina principal y pedí hablar con la orientadora. Mrs. Graham me recibió con una expresión preocupada. Era una mujer de cabello corto y gafas delgadas, de esas que siempre parecen saber más de lo que dicen. Me invitó a sentarme y revisó algo en su computadora. «Señora Thompson, iba a llamarla hoy mismo». Sentí que el corazón se me detenía. ¿Por qué? Porque su hija Ashley no ha venido a clase desde hace 3 días. Trague saliva. Ella se fue de casa. Tuvimos una discusión. Mrs. Graham frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 noches. Pensé que volvería. La consejera respiró hondo. Entiendo. Pero necesito que sepa que si esto continúa, la escuela tiene la obligación de reportar una situación de truancy. Y eso podría implicar la intervención de los servicios sociales. Las palabras me golpearon con la fuerza de un ladrillo. Servicios sociales. CPS. Aquellas 3 letras bastaban para helar la sangre de cualquier madre. No, por favor. No es que no la cuide. Es solo que está enojada. Se fue sin decirme a dónde. Mrs. Graham apoyó una mano sobre la mesa, en tono más suave. Sé que no es fácil. Pero cuanto más tarde en regresar, más difícil será justificar la ausencia. Le recomiendo que la encuentre lo antes posible. Asentí, con la garganta seca. Haré todo lo que pueda. Salí de la oficina con las piernas temblorosas. Afuera, el viento levantaba pequeños torbellinos de nieve. Me refugié en el coche y marqué el primer número que encontré en la lista de contactos de Ashley. Era una de sus amigas, Rachel. «Hola, soy la mamá de Ashley, ¿sabes dónde está?» Hubo un silencio. Luego, una respuesta corta. «No, señora Thompson, no la he visto». Colgué y llamé a otra, y otra.
Algunas no contestaron, otras dijeron lo mismo, con voces evasivas. Hasta que una, al fin, dudó. Creo que está quedándose en casa de alguien, susurró. Pero no quiere que lo sepa. Por favor, ¿en cuál casa? Está bien, está segura. El silencio se alargó. No puedo decirle más. Ashley no quiere que la busque. Y la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla vacía, el reflejo de mi rostro descompuesto sobre el vidrio. En el parabrisas, los copos empezaban a derretirse, dibujando líneas como lágrimas. Sentí un temblor recorrerme los brazos, las manos. Apoyé la frente en el volante. El silencio dentro del coche era absoluto, roto solo por el ruido sordo de mis respiraciones. En ese instante lo supe, con una claridad dolorosa. No era solo una discusión pasajera, ni un berrinche de adolescente. Estaba perdiendo a mi hija. Y lo peor era que no sabía cómo traerla de vuelta. El viento soplaba con fuerza aquella tarde cuando llegué a la casa de Martha Henderson. Era una vivienda de 2 pisos, vieja, con las persianas descuidadas y el jardín cubierto por una fina capa de nieve. Desde el accidente y su derrame cerebral, Martha apenas podía moverse. Su mundo se había reducido a 4 paredes, una cama mecánica y el televisor encendido todo el día, aunque nadie lo escuchara. Golpeé la puerta suavemente y esperé unos segundos antes de entrar. El olor a medicinas, a sopas instantáneas y a telas húmedas me envolvió de inmediato. Una enfermera joven salía del cuarto con una bandeja vacía y me saludó con un gesto cansado. «Está más tranquila hoy», dijo antes de irse. Me quité el abrigo y lo colgué junto a la entrada. El reloj del pasillo marcaba las 4. Caminé despacio hasta la habitación del fondo, donde Martha descansaba. Su piel, antes rosada, se había vuelto delgada y pálida como el papel. Su cabello blanco, recogido en un moño flojo, parecía polvo de invierno. «Buenas tardes, Martha», dije en voz baja. Ella giró la cabeza con lentitud, los ojos todavía afilados detrás del cansancio. «Llegas tarde», murmuró, la lengua pesada, pero aún con ese tono que siempre usaba para recordarme que nunca era suficiente. «Lo siento». Salí del trabajo y pasé por el supermercado. Ajusté la manta que cubría sus hombros. Ella soltó una risa seca, casi un respiro. Supermercado. Con todo lo que ganas en ese hotel, dudo que te alcance para nada. No respondí. Saqué el recipiente de agua tibia y comencé a lavarle las manos con un paño suave. Sus dedos estaban fríos, huesudos, y cada movimiento debía hacerse con cuidado. El silencio era espeso, solo interrumpido por el zumbido de la televisión del pasillo. Mientras la ayudaba, los recuerdos se colaron como corrientes heladas. La noche del accidente había comenzado con una llamada. Eran casi las 11 cuando sonó el teléfono. Una voz grave, desconocida. «¿Señora Thompson?» Su esposo Mark estuvo involucrado en un choque. «Necesitamos que venga al hospital». Recuerdo haber sentido que el corazón se me vaciaba. Tomé las llaves sin pensar, conduje bajo la lluvia con los dedos temblando sobre el volante. Imaginé a Mark herido, esperando que lo abrazara, que todo pudiera arreglarse. Pero cuando llegué, las luces del pasillo de urgencias parecían un túnel sin fin. Un policía me detuvo antes de entrar. Su mirada era seria, distante. «Lo siento mucho», dijo. «No sobrevivió». El mundo se me vino abajo en un instante. Pero la verdadera estocada llegó segundos después. No estaba solo. Había otra persona en el vehículo, una mujer. Recuerdo que el aire se me escapó del cuerpo. Quise preguntar quién era, pero el policía bajó la mirada. Su nombre era Nicole Harris. La reconocí al instante, la compañera de oficina con la que la había pasado horas extra los últimos meses. Mark no solo había muerto esa noche. También lo había hecho la imagen del hombre que amé, el padre que creí tener para mis hijos, el futuro que había construido en mi cabeza. Volví a la habitación, al presente. Martha me observaba, como si pudiera leer mis pensamientos. «Era igual que su padre», murmuró con voz áspera. «Nunca satisfecho, siempre buscando algo más». Las palabras se clavaron hondo, pero no dije nada. Seguí peinándole el cabello con cuidado, sin mirarla.
Supongo que te sientes mejor sabiendo que él pagó por sus errores, añadió, casi con crueldad. Cerré los ojos un segundo. No, no me sentía mejor. El dolor no se había ido, solo había aprendido a cargarlo. Cuando terminé, apagué la lámpara y me despedí. Descansa, Martha. Ella no respondió. Al salir, la nieve comenzaba a caer otra vez, silenciosa, cubriendo el camino y las huellas que dejaban mis botas. Caminé hasta el coche con las manos metidas en los bolsillos, el aire helado cortándome el rostro. Cada copo que tocaba mi piel me recordaba que hay heridas que nunca cicatrizan. Solo aprendes a convivir con ellas, igual que con el invierno, esperando que algún día deje de doler. Los días empezaron a confundirse entre sí. Amanecía y anochecía sin que nada cambiara realmente. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, vestía a Sophie con los ojos aún cerrados, dejaba a los niños en la escuela y corría al hotel. El trabajo, las llamadas, los huéspedes. Luego las compras, la cena, las tareas, las cuentas. Todo era un ciclo que se repetía con precisión mecánica. El invierno había invadido Scranton con una rudeza silenciosa. El viento silbaba entre los edificios, y la escarcha cubría los cristales de las ventanas como una capa de polvo blanco. El calefactor de casa rugía toda la noche, pero el frío se colaba igual, reptando por el suelo y metiéndose bajo las sábanas. Hasta respirar dolía. Una mañana, el coche decidió rendirse. Giré la llave 1, 2, 3 veces, y nada. El motor solo respondió con un gemido ronco. Probé otra vez, pero lo único que escuché fue el clic seco de la batería muriendo. Sentí el corazón hundirse. Sin ese coche, no podía llegar al trabajo, ni llevar a los niños, ni cuidar de Marta. Sin ese coche, todo se derrumbaba. Llamé a un mecánico que conocía apenas, un hombre robusto de manos agrietadas por el frío. Lo vi levantar el capó y examinar el motor con una linterna. Asintió despacio, con esa expresión que uno reconoce al instante. Malas noticias. La transmisión está frita, dijo. Tendrás que reemplazarla. Eso te costará, con suerte, unos $1.500. 1.500. La cifra resonó como un eco hueco. Era más de lo que ganaba en un mes entero. ¿No hay otra opción?, pregunté, casi suplicando. Puedo intentar un arreglo temporal, respondió, encogiéndose de hombros. Pero no te durará mucho. Accept. No tenía otra salida. Esa noche, después de acostar a los niños, abrí la vieja libreta donde guardaba mis ahorros. Conté los billetes con manos temblorosas. 200, 500, 800, lo suficiente para cubrir una parte. El resto tendría que salir de la pequeña reserva escondida en la lata del café, mi fondo de emergencia, ese que usaba cuando el gas o la electricidad estaban a punto de cortarse. Cuando sumé todo, me quedaban apenas unos $. Miré los recibos sobre la mesa, renta, comida, calefacción. Todo parecía una pared que se acercaba lenta pero inevitablemente. Me quedé allí un rato, con la vista perdida, escuchando el ruido constante del calefactor. Afuera el viento golpeaba los vidrios, y por un momento me pregunté cómo había llegado hasta ese punto, cómo una vida entera podía reducirse a sobrevivir día tras día. Un ruido suave me sacó del trance. Ethan estaba de pie en la puerta de la cocina, con los pies descalzos y la manta colgando de sus hombros. «Mamá», murmuró. No vas a dormir. Sacudí la cabeza, sonriendo débilmente. En un momento, cariño. Se acercó despacio, miró la mesa llena de papeles y billetes arrugados. Ojalá pudiera ayudarte. Me dolió la ternura en su voz. Le acaricié el cabello, tratando de sonreír. Ya me ayudas, amor. Lo haces solo con estar aquí. Él me abrazó sin decir nada. Tenía el cuerpo tibio, el corazón latiendo rápido, igual que cuando era pequeño. Cuando volvió a su cuarto, apagué la luz de la cocina. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por el reflejo azul del refrigerador. Me senté frente a la ventana. Afuera, el viento aullaba entre los árboles desnudos. Cerré los ojos y escuché ese sonido largo, solitario, que llenaba el silencio. Así se oía mi vida, un soplo constante, resistiendo a no apagarse del todo.
Era jueves por la tarde cuando escuché el clic de la cerradura. Al principio pensé que había imaginado el sonido, pero luego la puerta se abrió, y allí estaba ella. Ashley. Llevaba una chaqueta delgada, el cabello despeinado y la mirada cansada, como si el invierno también la hubiera mordido por dentro. Su mochila colgaba de un hombro y el silencio pesaba entre nosotras. Por un momento, ninguna habló. «Hola», dije al fin, con un hilo de voz. «Solo vine por mis cosas», respondió ella, aunque su tono no sonaba tan firme como antes. Quise abrazarla, pero me contuve. «Está bien, pero si quieres cenar, la comida casi está lista». Ashley me miró, sorprendida, como si esperara un grito, una discusión, cualquier cosa menos calma. Luego dejó la mochila sobre el sofá y murmuró: «Supongo que puedo quedarme un rato». La cena era sencilla, sopa caliente y pan tostado. Ethan y Sophie se sentaron enseguida, mirándola de reojo como si no creyeran que estuviera realmente allí. Yo serví los platos con manos temblorosas, temiendo romper el frágil equilibrio del momento. De pronto, Ashley se levantó y abrió el refrigerador. «Siempre haces lo mismo», dijo sin mirarme. «Déjame intentar algo diferente». Tomó algunas verduras, un cuchillo, y empezó a cortar con torpeza. El sonido de la tabla de madera llenó el silencio incómodo. «Ten cuidado con los dedos», dije en voz baja. «Sé lo que hago», respondió, aunque una zanahoria salió volando del cuchillo y cayó al suelo. Sophie se echó a reír. Ethan la imitó enseguida. Ashley rodó los ojos, pero una sonrisa pequeña, apenas visible, le tembló en las comisuras. «No se rían», murmuró, mientras trataba de disimular. La cocina se llenó de un olor nuevo, mezcla de mantequilla y especias mal calculadas. La comida quedó medio cruda, medio salada, pero a nadie le importó. Sophie applaudió entusiasmada. «Está riquísimo», exclamó, con la boca llena. Ethan fingió una mueca de dolor. «Si sobrevivo, te daré las gracias mañana». Todos rieron, incluso Ashley, que se cubrió la boca al darse cuenta. Fue apenas un segundo, pero ese segundo bastó para que la casa se sintiera viva otra vez. Cenamos juntos, hablando poco, pero compartiendo miradas, gestos, una paz tan frágil que parecía un milagro. Cuando terminé de lavar los platos, los niños ya dormían. Ashley permanecía sentada, revisando su teléfono, el brillo de la pantalla reflejándose en su rostro cansado. Me acerqué a la puerta de su habitación cuando se acostó. No quería despertarla, ni asustarla con palabras grandes. Solo me quedé allí, en silencio, observando cómo respiraba tranquila por primera vez en semanas. Susurré casi sin voz: «Gracias por volver». Apagué la luz del pasillo y me quedé un instante más, apoyada en el marco de la puerta, escuchando la calma que hacía tanto no visitaba nuestra casa. El reloj marcaba la medianoche cuando entré a mi cuarto. Afuera, el viento seguía soplando, pero por primera vez no sonaba tan cruel. Dentro de mí, algo tibio empezaba a encenderse, una chispa diminuta de esperanza que se negaba a apagarse. El día de la entrevista amaneció con un cielo de plomo. La radio hablaba de una tormenta inminente, pero no podía darme el lujo de cancelarla. Ese trabajo en el restaurante significaba un sueldo mejor, quizá un respiro entre tantas cuentas y turnos nocturnos. Me puse el abrigo viejo, ese que ya no cerraba bien, y salí mientras los copos empezaban a caer sobre el parabrisas. El viento era tan fuerte que arrancaba los carteles de los postes. Las calles se vaciaban, los coches avanzaban con las luces de emergencia encendidas. Avancé entre ráfagas de nieve que me golpeaban el rostro como agujas. Cada paso era una pelea con el frío y el miedo de llegar tarde. Al doblar l'esquina, lo vi. Un anciano, encorvado, arrastraba una pequeña maleta. Su abrigo era delgado y su gorro, demasiado viejo para protegerlo. Caminaba despacio, como si cada paso le costara el doble. Me detuve un instante, dudando. El reloj marcaba que ya iba con retraso. Pero cuando lo vi tropezar, el cuerpo me respondió antes que la razón. «Señor, está bien», grité por encima del viento. Levantó la vista con dificultad. Tenía la piel enrojecida por el frío y los labios temblorosos. «La estación, debo llegar a la estación», balbuceó, señalando hacia el centro de la ciudad. La estación quedaba a kilómetros.
Ningún hombre de su edad llegaría caminando. Miré a mi alrededor y alcancé a distinguir un taxi que avanzaba lentamente, faros parpadeando entre la nieve. Agité los brazos y corrí hacia él. El conductor dudó antes de bajar la ventanilla. ¿Puede llevar al señor a la estación? Está congelándose, le supliqué. El anciano buscó su billetera con manos temblorosas. No tengo suficiente dinero, murmuró, avergonzado. Sin pensarlo, saqué unos billetes arrugados del bolsillo, el dinero que me quedaba para el pasaje de regreso, y se los tendí al taxista. Yo cubro el viaje. El conductor asintió, y juntos ayudamos al anciano a subir al asiento trasero. Antes de cerrar la puerta, él me tomó la mano con fuerza sorprendente. No tenía por qué hacerlo, dijo, mirándome con gratitud húmeda. Lo sé, respondí, pero quiero que llegue a salvo. Buscó algo en su bolsillo, sacó un trozo de papel y escribió una dirección con letras temblorosas. Por favor, venga algún día. Quiero agradecerle como se merece. Asentí sin pensar y guardé el papel en mi abrigo. Luego observé cómo el taxi se alejaba entre la ventisca, hasta desaparecer por completo. Cuando miré el reloj, el corazón me cayó a los pies. Ya era demasiado tarde. Corrí hacia la parada del autobús, pero los servicios estaban suspendidos. Caminé un buen tramo, los pies empapados, el abrigo pesado de nieve. Al llegar al restaurante, la puerta estaba cerrada. En el interior, las luces apagadas me confirmaron lo que temía. La entrevista había terminado antes de que yo llegara. Me quedé de pie frente al cristal, viendo mi propio reflejo borroso entre los copos que seguían cayendo. El viento silbaba, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Solo cansancio y una extraña paz. Aquella noche, ya en casa, me senté junto a la ventana. Sophie dormía sobre mi regazo y Ethan leía en silencio. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, el calor del hogar me envolvía despacio. Había perdido una oportunidad, sí, pero en medio de tanto vacío, había hecho algo bueno. Algo pequeño, pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso también contaba. El sábado por la tarde, cuando la tormenta ya se había ido y el sol apenas asomaba entre los restos de nieve, alguien llamó a la puerta. No esperaba visitas, y el golpe seco me sobresaltó. Me limpié las manos con el delantal y fui a abrir. Al otro lado, de pie en el pasillo, estaba el anciano de la tormenta. Llevaba un abrigo nuevo y el rostro más colorido que aquella vez bajo la nieve. Pero no venía solo. A su lado había un hombre alto, de hombros anchos, con el cabello entrecano y una mirada que me detuvo el corazón en seco. Por un instante no supe respirar. Reconocí esos ojos al instante, aunque habían pasado casi 2 décadas desde la última vez que los vi. «Linda», murmuró él, con voz grave, apenas un suspiro. Todo a mi alrededor pareció disolverse. El anciano sonrió, un poco incómodo. No quise aparecer sin avisar, pero mi hijo insistió. Dice que tenía que verte. ¿Tu hijo?, repetí, sin apartar la vista del hombre que me observaba como si buscara el tiempo perdido. Soy Daniel Hayes, dijo él, avanzando un paso. El nombre cayó entre nosotros como una campanada. Mis piernas temblaron. Daniel, mi primer amor, el que había dejado atrás cuando la vida me obligó. Ashley apareció entonces desde el pasillo, curiosa. «¿Quién es, mamá?», preguntó, mirando a Daniel con el ceño fruncido. Él la miró también, y en su expresión se cruzaron sorpresa, duda y un reconocimiento inmediato. Yo no pude decir nada. Mis labios se movieron, pero no salió sonido. Finalmente, con un hilo de voz, murmuré: «Ashley, él es Daniel Hayes. Tú». Las palabras se ahogaron en mi garganta. «Tu padre». El silencio fue brutal. Ashley retrocedió un paso, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué?», dijo casi gritando. «Eso no puede ser». Mi papá era Mark. «Mark te crió», sí, logré responder. «Pero tu padre biológico es él». Daniel dio un paso al frente, pero Ashley levantó la mano, temblando. «No, ¿qué es esto? ¿Por qué nadie me dijo nada?». El anciano, el padre de Daniel, carraspeó con incomodidad. «Linda, tal vez sea hora de contarle todo».
Sentí que el aire se me escapaba. Me senté en el borde del sofá y miré a mi hija. Cuando tenía tu edad, empecé. Yo amaba a Daniel. Planeábamos casarnos, pero su madre me odiaba. Decía que yo no era digna de él, que iba a arruinarle el futuro. Recordé aquellas noches de llanto, las maletas hechas a escondidas, el miedo de perderlo todo. Un día me echó de su casa. Me amenazó con destruirme si volvía a buscarlo. No sabía cómo enfrentarla, y tú ya crecías dentro de mí. Daniel cerró los ojos, los puños apretados. Mi madre me dijo que te habías ido con otro hombre, que te habías reído de mí. Jamás, susurré, con lágrimas ardiendo. Nunca dejé de amarte. Pero tenía que protegerme, y luego proteger a mi hija. Ashley, pálida, apretó los puños. Así que, toda mi vida fue una mentira. No, mi amor, respondí, acercándome, aunque ella se apartó. Quise contarte, pero era demasiado tarde, y pensé que la verdad solo te haría daño. Daniel respiró hondo, acercándose con cautela. Ashley, si hubiera sabido de ti, habría estado ahí. No un solo día me lo habría perdido. Me robaron 17 años contigo. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero su voz salió dura. ¿Y ahora qué? ¿Vas a fingir que somos una familia feliz? No, respondió él, sincero. Solo quiero conocerte. No puedo recuperar el pasado, pero si me dejas, quiero formar parte de tu presente. El silencio llenó el salón. Sophie y Ethan asomaban desde el pasillo, sin entender del todo. Yo sentía el corazón latir tan fuerte que apenas podía sostenerme. Ashley apartó la mirada, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la nieve. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, con un hilo de voz, murmuró: no sé si puedo perdonarlos. Pero estoy cansada de estar enojada todo el tiempo. Me llevé la mano a la boca. Daniel se acercó despacio, sin tocarla. No tienes que decidir hoy, dijo. Solo déjame intentar ganarme tu confianza. Ella lo observó, vacilante, y finalmente asintió apenas. Aquel gesto, tan pequeño, fue suficiente. El anciano exhaló con alivio, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de algo distinto al dolor. Los días siguientes, Daniel empezó a venir a menudo. A veces traía pasteles, otras simplemente se sentaba con los niños a mirar películas viejas. No forzaba las conversaciones, no pedía explicaciones. Solo estaba. Y eso bastó para que las heridas empezaran a cerrarse. Ashley todavía era distante, pero su dureza se iba deshaciendo poco a poco. Una noche, mientras cenábamos, soltó entre risas: supongo que la sopa de mamá no es tan mala como recordaba. Ethan fingió escandalizarse, y Sophie estalló en carcajadas. Daniel sonrió, mirándome como si en ese instante comprendiera lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Esa noche, después de acostar a los niños, apagué las luces y me quedé mirando el techo agrietado. El cansancio seguía ahí, pero también algo nuevo: paz. Por primera vez en muchos años, no estaba sola. Y entendí que el amor no siempre vuelve como uno lo espera, pero cuando lo hace, llega para sanar lo que el tiempo no pudo.